Bueno, como te adelantábamos, ya está en nuestros estudios Pedro Roulet. Pedro es el flamante, ya hace unos meses, ¿no?, presidente de la Juventud Pro. Ya lo he entrevistado, ya hemos hablado casi al inicio de su gestión o de su mandato como presidente de Jóvenes Pro. Él es de Canals, en la provincia de Córdoba. Es el primer presidente del interior, o en realidad de las provincias, no me gusta decir interior. Ya lo saben, y muy amablemente hoy nos visita en el piso. Está en Buenos Aires, se tomó unos minutitos, nos trajo unas facturas, nos quiere hacer engordar y nos vino a visitar a los estudios de Radio Sónica. ¿Cómo andás, Pedro? ¿Bien? Buenos días, bien. Sí, pegan con el día de lluvia. Sí, totalmente. Bueno, estás en Buenos Aires, me imagino que el tema de tenés que venir para temas organizativos, pero también está el tema del campo, ¿no? La sociedad rural. ¿Ya fuiste a visitarla? Sí, tal cual. Estuve acompañando ahí a Horacio, estuvimos hablando con algunos jóvenes del Ateneo. La verdad que la muestra, y más en el contexto en el que estamos, muestra la fuerza que tiene el campo. Y bueno, sirve como para dar un mensaje también y hacer entender al gobierno, al común de la gente, que el campo constantemente es más que el campo. En un principio a empezar a hablar de eso conlleva atrás valores, arraigo, conlleva consigo la verdad que una visión muy amplia. Uno que vos bien lo decías, vengo de Canals, a mí me gusta interior del interior, pero no para confrontar con adentro, hacia afuera, sino para entender la amplitud de la Argentina, claro. Que la verdad que es gigante, es enorme, y en parte el campo es parte de eso, y no es solamente un sector productivo, sino que es una gran forma de vida y conlleva valores, y que va avanzando constantemente, que constantemente busca tecnologías, y se acrecenta, y le da, la verdad, que contención a sectores muy amplios. Hoy no se tiene que hablar de campo, hoy se tiene que hablar de agroindustria, porque es una industria que conlleva tecnologías desde el vamos. Atrás de la semilla es impresionante los estudios que tiene cada una de las cosas en la que se va avanzando, y en eso la verdad que Argentina tiene un potencial. Estamos entre los tres países con más fuerza en el mundo para competir en base a eso, y encima en un mundo que pide constantemente alimentos, y nosotros somos los mejores preparados para dárselo. Así que se ve en esa muestra el gran potencial que tiene la agroindustria, y con esto la Argentina. Uh-huh. Para aquellos que no lo conocen, leyendo un poquito de Pedro, me enteré que su papá fue uno de los dirigentes de CRAN al momento de la 125. ¿Omar, tu papá? Néstor, tu papá. Y por eso, bueno, obviamente tiene un amplio conocimiento del mundo del campo, pero también de la política, de lo que hay que hacer para organizarse frente, algunos dicen un atropello, o frente a decisiones administrativas por parte del Estado que los perjudican. Contame un poco tu historia familiar. Dale, ¿Cómo sí, es? Sí. Es Néstor, para la tele, que en el 125 se hizo llamar Néstor, pero en verdad en el pueblo le dicen Eduardo, ¿viste? En el pueblo pasa eso, mucho sobrenombre, mucho segundo nombre, o quizás lo llamás con un nombre que no es el real. No, tengo 6 hermanos más, somos 7 hermanos varones, y de los 6 soy el único que hace política, que le picó este bichito. El resto está dividido entre la mitad ingenieros agrónomos y la mitad trabaja en tecnologías. Bien. Justo para a donde va la Argentina, y tiene el potencial, todo en el sector privado, trabajando siempre a full. Entonces de ellos también saco mucha información y voy viviendo en el día a día, y aparte porque hasta yo hace poco también me dedicaba firme en eso, en la empresa agroindustrial familiar, en agrocereales, que queda en Viamonte, queda a casi 50 kilómetros de Canals, que hace balanceado para animal, biocombustible, bioetanol, y me dedicaba a hacer las relaciones institucionales de la empresa, así que hasta hace poco siempre involucrado, no en la política, pero en la política partidaria, desde la Juventud del PRO. La 125 me marcó a mí un antes y un después. Era muy chiquito, siempre acompañaba a mi papá en
en lo que podía. Pero era una movilización permanente. Sí, sí. Había una ebullición terrible. Yo me acuerdo cada vez que iba a Rosario era terrible, o sea, la ebullición era permanente. Sí, en el mismo cruce de mi pueblo, y me tocó recorrer casi el 100% de la Argentina, sí, acompañándolo, porque si no, no podíamos verlo a él. Entonces él aprovechaba los fines de semana y nos llevaba, era el momento con la familia, porque la verdad que dedicó el 100% de su vida en ese conflicto hacia eso. Que bueno, siempre me interesó la política, era muy raro porque de chiquito ya me sabía los nombres de los diputados, gobernadores, no sé por qué, o jugaba a decir discursos, y en la 125 entendí la importancia real, cómo una ley le puede cambiar tanto la vida a la gente. A tanta gente. Sí, me impresionó eso, y me hizo estudiar, una vez que terminé el secundario, ciencias políticas, y aparte de eso también el entender, bueno, ahora entiendo cómo es todo el sistema, entiendo lo que es la política, pero lo político, el hecho del verbo, tengo que involucrarme, si no van a estar siempre los mismos, y de lo que yo me quejaba, que hacían las cosas mal. Así que ahí empecé, cuando justo mi padre, yo lo venía siguiendo a Mauricio Macri, la gestión que hacía en la ciudad, porque me impresionaba el cambio que había hecho, porque mis abuelos maternos eran de acá, de Caballito, y me impresionaba el cambio que hizo la ciudad, en cuanto que había basura tirada todos los días, inundaba la calle de ellos, y de repente entró el ingeniero Mauricio, que un poco conocido por lo de Boca, y la transformación que hizo fue impresionante. Y la verdad que en cuanto a gestiones, veía que en el resto de los partidos la parte ideológica, la parte discursiva era muy importante, pero en la práctica la verdad que no veía cambios sustanciales de nadie. Y una vez que me dice, no sabía si meterse en política, y como yo estaba siempre fui medio consultor en eso, me dice, mira, me llamaron del PRO, sí, metete. La verdad que es el partido con el que sentía valores, pero lo veía muy lejano, veía como el partido de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y una vez que llegó a Córdoba con Baldassi, ahí él tuvo su candidatura a diputado, y ahí me involucré de lleno de él. Él por ahí iba participando de vez en cuando, más como asesor, más como outsider, más como independiente. Después él estuvo en los primeros 2 años de Mauricio Macri como secretario de agregado de valor, con una vuelta a lo privado, y yo siempre manteniéndome en lo partidario. Y con el recambio de juventud, creo que hacía falta esto de hacer un cambio de visión, de que venga alguien del interior, alguien que esté vinculado también al sector privado, que su vida pase por eso. Es importante esto que estás diciendo respecto a la visión que tienen algunos de la federalización del PRO, ¿no? Porque el PRO nació siendo un partido de la ciudad de Buenos Aires, obviamente que llegó al gobierno, y se dice, bueno, si el PRO hubiese tenido tal vez una importancia mayor en las provincias, como más gobernadores, más diputados, más senadores, hubiese podido transformar de alguna manera realidades que no se pudo durante los 4 años de Macri. ¿Vos crees que en estos 4 años que son oposición se está gestando desde el interior otra transformación que viene más desde las bases? Sí, tal cual, a eso lo entendimos en la gestión. La verdad que vinimos con una visión de querer hacer un cambio en la política, en la forma de gobernar, una transformación que no importaba del partido del que fuera, no importaba si tal intendente era de tal color o no, se gestionaba de igual manera, y fue el gobierno más federal desde la democracia, porque la verdad que se distribuía en cuanto a necesidad. Y ahora, bueno, vamos a ver un poco en el censo cómo va a estar distribuida la Argentina, pero vamos a ver una gran contención en el conurbano, claro, y en el interior una falta de desarrollo tremenda, y lo que tenemos que llegar a transformar es 100 ciudades del interior que tengan un potencial enorme, porque el sistema del interior, la verdad, que tiene mucha visión hacia el futuro, porque el mundo pide alimentos, y si se le da la tecnología tal que lo vimos en la pandemia, que se puede hacer desarrollo desde cualquier lugar del mundo, imaginémonos si potenciamos tal o cuales ciudades, y entendimos en el gobierno que hace falta también poner gobernadores, intendentes, concejales, poner la pata partidaria, porque eso después te da legitimidad de sostenerlo. Porque ¿qué nos pasaba? Sí, hacíamos toda esta transformación, acompañábamos, llevábamos los equipos técnicos, enseñábamos a gobernar,
pero al momento de las elecciones, por ahí había un cambio de rumbo rotundo y no se defendía lo que se había hecho, porque lo que se tiene que hacer es una transformación que va más allá de 4 años. Uh-huh. Entonces es importantísimo lo partidario para que dé base a esa transformación que se tiene que ir dando a lo largo del tiempo. José. Claro, y esta federalización de la que vos hablas hace que se ponga el acento no solamente en que en la Corte Suprema estén representadas las 25 provincias. Ese es un falso federalismo. Exacto, sí, no las 25 provincias, sino que realmente se note en esto, ¿no es cierto? Que en el momento de la distribución y la equidad, digamos, en la distribución, en la redistribución, para que todos puedan llegar. Decime, ¿cómo se está viviendo particularmente esta situación que hoy, bueno, tiene alterado a todo el campo en relación al dólar soja que ayer finalmente se anunció? Se anunció no como anuncio, claro, no una medida que no fue anuncio. Sobre todo porque, bueno, justamente Julián Domínguez había dicho que no iba a haber ni devaluación ni nuevas retenciones. Entonces, en función de esto, que lo dijo 24 horas antes o menos, y dio su palabra de que no lo decía por sí, o sea, no era per se, sino en nombre del señor presidente. ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde el campo esto? Primero, que es una medida poco aplicable y no se entiende bien. Es en sí una medida populista, porque no se entiende bien lo que hace el campo. El campo, cuando no es que retiene, no es que especula, sino que utiliza eso para la próxima siembra, nosotros les llamamos campañas. Porque, bueno, vos sabés que el presidente sí les dijo especuladores. Claro, entonces no entienden bien cómo es el círculo virtuoso del campo. El círculo virtuoso del campo es utilizar eso para volver a reinvertir. No es que se piensa, tengo esto, ¿en qué me conviene, qué negocio volver a armar? El negocio está armado y lo que tiene que volver a hacer el campo es volver a invertir, porque la verdad que nosotros, como decíamos, somos los mejores del mundo por esto, por la cabeza que tiene el productor agropecuario, que constantemente invierte en nuevas maquinarias, en nuevas tecnologías. Y esto, la verdad que es una especulación burocrática, es una especulación por parte de ellos, burocrática, del Banco Central, que simplemente con un par de cuentas matemáticas piensa que el productor agropecuario se va a poner a pensar, si deposito el 100%, el 70% me lo van a reconocer con dólar LELIQ y el 30% me lo van a dar $1. Y la verdad que así no funcionan las cosas, y tampoco rompe con la gran brecha que hay con el resto del mundo. A lo que hay que ir avanzando, que no puede pasar esto, y a lo que hay que avanzar en largo del tiempo, hace falta un plan y apuntar en la Argentina a que haya una moneda de cambio unificada. Hoy estamos hablando de dólar soja, dólar turista, sí. Hasta en las redes salió el dólar frutilla por un chico que tuvo la inteligencia de decir 1 kilo de frutilla $1, así que salió también el dólar frutilla. No, por eso hay que ir hacia una unificación. Ahora, y después también el otro gran problema que tiene la Argentina es las mal llamadas retenciones, el derecho a exportación, que eso también genera un cambio rotundo en cuanto a la competitividad que tenemos en comparación con los países vecinos. Es increíble, salieron los números de cuánto cobramos. Nosotros estamos cobrando algo así de $100 cobrando, no ganando. 144. Sí. Ahora, 144 cuando el resto del mundo está. Vos sabés bien, Pedro, que digamos la Argentina no es fácil. También cuando le tocó gobernar a Mauricio Macri, se pensó una cosa, se unificó, digamos, el tipo de cambio, se salió de un cepo cambiario, y cuando se fue, por la situación, digamos, heredada, por lo que vos quieras, no se pudo, digamos, dejar el país en unas condiciones óptimas. Y tampoco se pudo terminar unificando entonces el tipo de cambio. Y uno se pregunta, ¿cuáles pueden llegar a ser las medidas a mediano y a largo plazo para llegar a ser un país normal, tal vez como otros, respecto de esto, ¿no? De la unificación del tipo de cambio? Tal cual. Lo primero es un plan, que es lo que le está faltando al gobierno. Cambió el ministro, pero no se sabe bien qué va a hacer. Sí, estamos constantemente... Todos de acuerdo. Estamos todos esperando medidas que llegan, digamos, raras. Seguimos todavía con lo que nos pasaba en la pandemia, que el domingo esperábamos para ver qué se podía hacer en la semana. Bueno, en lo económico pasa lo mismo. Cambios de gabinete que no llegan, no sé, todos los días circulan. Viendo los diarios para ver qué es lo que sucede, porque encima sí tenemos que ver los diarios, porque la comunicación de ellos es lo que bien decías vos. Uno dice
dice una cosa y otro dice otra cosa, y después lo que termina pasando, la verdad que no es el resultado esperado, pero porque no hay predecibilidad, no hay un plan, y lo que estamos haciendo de Juntos por el Cambio es eso. Las 4 fundaciones de Juntos por el Cambio, más de 50 economistas y especialistas de cada uno de los mercados y de cada una de las economías, con un puntapié también muy importante de las economías regionales, trabajando en un plan de gobierno que la verdad que viene avanzado, y voy hablando constantemente con ellos. Aváncenlo, aváncenlo sí. rápido, porque no sabemos si no lo van a tener que aplicar antes. No, esperemos que se haga cargo el gobierno de la situación en la que está. Y nosotros una broma, no estamos diciendo nada de destitución, es una broma. Nosotros como oposición, bueno, constantemente desde diputados, aportando, pero estamos esperando para tomar el Ejecutivo, que creemos que de ahí realizamos las transformaciones. Vamos a tener un plan, que eso es lo que vos decías, ustedes cuando asumieron. Obviamente hay que entender las circunstancias y hay que entender que es algo que no se va a hacer de un día para el otro, pero sí vamos a tener 10 segundos del gobierno para aplicar y ya dar una visión hacia la gente, hacia los mercados, de que la Argentina está dispuesta a cambiar las cosas. Y además, Pedro, un poco también lo dijimos en la charla, pero la situación, digamos, del Congreso va a ser otra. La que va a haber en un eventual gobierno en el 2023 de la que tuvo Mauricio Macri en el 2015. Tal cual, sí. Para hacer reformas de fondo. Yo creo que es determinante cómo va a estar compuesto el Congreso, porque creo que también parte de lo que no se hizo es atribuible a esto. Exacto. Bueno, para finalizar, te meto en la interna de Juntos por el Cambio. A ver, no me vas a decir nada, yo sé que no me vas a decir nada y es la pregunta obvia, estás en un rol institucional como presidente de la Juventud. Pero ¿cómo te gustaría que se definan, digamos, de alguna manera las candidaturas? ¿Le tenés miedo a las internas? ¿No? ¿Te gustaría que ya haya un candidato como para apoyar a ese de acá al 2023? ¿Qué es lo que vos pensás, políticamente hablando? Sí, no, lo que yo le estoy pidiendo, y cada vez que hablo con cada uno de los jóvenes, y los jóvenes somos los primeros en entenderlo, también vamos a ser los primeros quizá en jugárnosla, cada uno personalmente desde algún lugar u otro, pero entendiendo la unidad, entendiendo que tenemos que tener un PRO, después un Juntos por el Cambio, y también ir a buscar a todos aquellos partidarios o no que se quieran sumar, porque la verdad que la transformación que vamos a tener que dar son peleas que van a necesitar una amplia mayoría, como vos bien decías, en el Congreso, y un apoyo de la gente, que por ahí es lo que nos pasó en el último gobierno. Sí querían un cambio, querían que el kirchnerismo terminara, pero querían un cambio porque el kirchnerismo era corrupto, porque atacaba las instituciones, pero en lo económico no había tanta disposición, y ahora sí se está pidiendo, hagan un cambio económico, esta cosa no va más, y hacia ese pedido de la gente, yo creo que como oposición, como esta palabra tan mal vista, pero que hace tanta falta y que se involucren desde lo político, hace falta mostrar responsabilidad. Y la responsabilidad es no mostrar peleitas. Sí estoy dispuesto, y me parece muy bien que tengamos discusiones y conversaciones que tengan la altura suficiente para hablarle hacia la gente en esta circunstancia, que la verdad que nos duele a todos, y preparándonos para eso. Hoy estamos en el 100% de las provincias con la juventud, en el 100% de los distritos, y estamos hablando de los problemas que tiene la juventud. Hoy nos pega de lleno, la verdad que los índices de educación en las pruebas Aprender los vieron. Solamente el 44 no comprende matemáticas. Sí, y que no es una matemática compleja, y se aumenta la comprensión de texto casi al 46%. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Tenés encima provincias, por ejemplo, como Chubut, que hace 3 años que no tiene clases regulares. Tenés a Formosa, que pasan con 19 previas. Ayer o antes de ayer, desde Santa Fe, dijeron que iban a terminar con los aplazos. Proyecto de avance continuo. Sí. En Santa Fe. Pueden pasar de año, no importa la cantidad de materias previas que tengan. Y después también lo de las amonestaciones. Y lo de las amonestaciones. Porque el colegio también, que no se tiene que terminar con eso. Es un gran lugar de contención, y en la pandemia lo vimos el desastre que pasan los chicos. Hoy vemos los problemas que estamos teniendo con salud emocional. Sí.
Y la verdad, los problemas de violencia que no se llegaron a ver, porque el colegio, la verdad que cumple un rol social fundamental. Y en Córdoba, donde lamentablemente, porque tendrían que comer en su casa, pero bueno, muchos chicos comen ahí, se le da contención y se le hace un acompañamiento nato. Yo soy hijo, mi mamá era directora de un colegio especial y tenía casi 150 alumnos, y se involucraba con cada uno de ellos. Che, este chico no fue a clase hoy, ¿qué le habrá pasado? Y iban a la casa y por ahí veían circunstancias y le ha tocado hacer denuncias fuertes y la han golpeado hasta un par de veces, pero claro, porque veía violencia familiar y la denunciaba. Con esto de la asignación por hijo, jamás le firmó a ninguna madre para que lo cobre sin que el hijo no vaya a clase. Y bueno, el colegio cumple un rol fundamental, y el que no cumplan con la clase, la verdad que es doloroso, y que no haya castigos a un mal comportamiento también, porque el colegio cumple ese rol. Claro. Después también tenemos problemas, el problema inflacionario. Nuestra generación desde el 2005 vive con 2 dígitos anuales. Eso no te permite ver el más allá, no te permite planificar. Olvídate de la planificación de ser joven y irte de casa para alquilar. Claro, olvídate. Sí. Olvídate. Pero vos no considerás, Pedro, también de alguna manera que toda esta situación tan caótica permite que la visión del ciudadano sea otra respecto de los cambios, porque digamos, hoy vos podés hablar con mayor fuerza de un cambio en la legislación laboral, de un cambio en la legislación previsional, de un cambio, y durante el gobierno de Macri estos cambios se veían todavía con cierta reticencia, porque eso implicaba de alguna manera perder beneficios. Sí, claro, tocar intereses. Tocar intereses, y yo creo que también hoy la juventud está más preparada para eso. La juventud y los grandes. ¿Entendés? Porque no se comen más el cuento que se comieron de la heladera llena, o sea, hoy estás viendo que eso, si no sale del Estado, es imposible, y que si sale del Estado, hay alguien que está perjudicado. Yo creo que en la juventud se dio vuelta. Vos antes tenías que ir a convencer al joven, ahora el joven te lo pide a vos, y eso la verdad que está generando una vuelta de tuerca que es impresionante. Y el joven no está siendo antisistema, el joven no es que rompe con la estructura, el joven está viendo desde el 2005 con 2 dígitos de inflación, no puede planificar, no puede vivir, dice, che, así las cosas no van, encima que estamos hiper globalizados, que con un clic vemos las noticias de cualquier lugar del mundo. Veo otro lado y dice, hacia allá me quiero ir. Y te aseguro que todos tenemos algún amigo, algún conocido que se fue. Y entonces decimos, che, ¿por qué acá no? Acaba de anunciar España que va de alguna manera a alivianar los requisitos para que los extranjeros puedan flexibilizar el trabajo. Exacto. Pedro, la verdad que te queremos agradecer mucho por haber venido. Espero que no sea la última vez que hablemos de política y de actualidad. Te deseamos éxito en la gestión y bueno, y gracias por confiar en nosotros para poder charlar un ratito en la mañana de política y de actualidad. No, gracias a ustedes y a disposición cuando sea. Muchas gracias. Pedro Roulette es el presidente de Jóvenes Pro en la mañana del arranque.